En este video vamos a repasar el concepto de fuerza como vector, de alguna forma retomando los conocimientos ya adquiridos en la materia física y álgebra. Podemos decir entonces que una fuerza es toda causa o efecto capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo. Es decir, si tenemos un cuerpo que se encuentra en estado de reposo, será necesario aplicar una fuerza sobre él para cambiar esta condición de reposo y que el mismo comience a moverse con una velocidad uniforme determinada. De la misma manera, si el cuerpo se encuentra en un estado de velocidad uniforme, la aplicación de una fuerza será aquella acción capaz de modificar esta condición para que el cuerpo pueda adoptar una nueva condición en estado de reposo. Podemos distinguir dos tipos de sistemas de fuerzas. Los sistemas de fuerzas concentrados y los sistemas de fuerzas distribuidos. Comencemos por los más sencillos, que son los sistemas de fuerzas concentrados. Son aquellas fuerzas cuya superficie de contacto es muy pequeño con el cuerpo al que se aplican. Ejemplos de esto en la mecánica podemos encontrar muchos. Por ejemplo, podríamos nombrar el cable tensor que soporta una torre de comunicaciones, o bien un cable, por ejemplo, que jala de una carga a través de un sistema de poleas. También puede ser una carga puntual, la fuerza que tensa la correa que une dos poleas, una conductora y una polea conducida. Las cargas distribuidas pueden serlo en forma volumétrica, en forma de superficies o en forma de líneas. Consideraremos que una carga es una carga distribuida cuando está compuesta por una cantidad de cargas puntuales, de modo que puede considerarse un continuo de cargas puntuales desarrollándose sobre un volumen, una superficie o a lo largo de una línea. Un ejemplo típico de cargas distribuidas puede ser una losa apoyándose en forma uniforme y distribuida sobre una viga. Vamos a clasificar ahora los sistemas de fuerzas. Los sistemas de fuerzas entonces pueden ser espaciales o coplanares. Diremos que un sistema de fuerza es espacial cuando las rectas de acción de las fuerzas no comparten el mismo plano. Por otro lado, definiremos al sistema de fuerzas como coplanar cuando las rectas de acción de todas las fuerzas que conforman el sistema están contenidas en el mismo plano. Tanto los sistemas espaciales como los sistemas coplanares pueden ser concurrentes, no concurrentes o sistemas paralelos. Un sistema concurrente es aquel donde todas las fuerzas del sistema comparten el mismo punto de aplicación, o bien las rectas de acción de todas las fuerzas que forman el sistema concurren y se interceptan en un mismo punto. Los sistemas de fuerzas son no concurrentes cuando por lo menos una de las fuerzas que compone el sistema de fuerza no comparte el mismo punto de aplicación con el resto de las fuerzas del sistema, o bien su recta de acción no se intercepta con ninguna de las otras. Los sistemas paralelos son aquellos donde las fuerzas o sus rectas de acción se mantienen paralelos entre sí. Encontrar la resultante de un sistema de fuerzas implica encontrar aquella fuerza que ejerce sobre el cuerpo el mismo efecto que el sistema original. Encontrar la resultante, en todos los casos, significa encontrar la menor expresión del sistema de fuerzas. Se dice que dos sistemas de fuerzas son equivalentes cuando producen el mismo efecto sobre el cuerpo en el cual se encuentran actuando. Se va a entender por mismo efecto
a la modificación del estado original del cuerpo. Es decir, tiene que tenerse presente que tanto el desplazamiento como la velocidad también son magnitudes vectoriales. Es decir, no alcanza con decir que un sistema es equivalente a otro simplemente por el hecho de modificar la posición de reposo de un objeto, sino que además debe garantizarse para establecer el criterio de equivalencia que se modifica en la misma dirección y en el mismo sentido. Equilibrio de un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas se encuentra equilibrado cuando no produce ningún efecto cinemático sobre el cuerpo en estudio. Esto quiere decir que un sistema se encuentra equilibrado cuando, si un cuerpo se encuentra en reposo, esa condición de reposo se mantiene, o bien, si el cuerpo se encuentra con un movimiento uniforme, se mantiene la condición de movimiento uniforme. En los sistemas de fuerza que admiten resultante única, se da el equilibrio cuando la misma es nula. Todo vector P puede representarse a través de una representación gráfica. En este caso podemos ver que el vector fue dibujado en color rojo. Para ello hay que conocer el punto de aplicación A través de sus coordenadas, en este caso los valores x sub a, y sub a y z sub a, que ya han sido debidamente graficados en cada uno de los ejes que se han tomado como referencia. El vector P puede darse a conocer de varias maneras posibles. Puede conocerse el módulo del vector, es decir, su módulo o intensidad que caracteriza al vector considerado, y los ángulos alfa, beta y gamma que el mismo forma con la terna de referencia. En este caso, la terna verde nos transmite la idea de que las ternas de coordenadas son ternas libres, es decir, nosotros podemos moverlas en el espacio a nuestra comodidad respetando algunas reglas. Las componentes del vector P, P sub x, P sub y P sub z pueden obtenerse multiplicando el módulo del vector P por los cosenos de los ángulos que el mismo forma con los ejes de referencia, es decir, el ángulo alfa, ángulo que el vector forma con el eje x, el ángulo beta, ángulo que el vector forma con el eje y, y ángulo gamma, ángulo que forma el vector con el eje z. En la expresión 1 vemos una forma de la expresión analítica de un vector. Si aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos P por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, vemos que lo que obtenemos es la componente P sub x, que caracteriza a la componente a lo largo del eje x del vector P. En el segundo término obtenemos P sub y, que caracteriza a la componente a lo largo del eje y del vector P, y de la misma manera en el tercer término obtenemos la componente P sub z, que caracteriza a la componente a lo largo del eje z del vector P. Si se conoce el módulo del vector P y cada uno de estos ángulos, entonces pueden obtenerse los módulos de las componentes del vector. Otra forma de conocer el vector es que nos fuera dada su expresión analítica, es decir, de donde podemos conocer de primera mano los valores de las componentes P sub x, P sub y P sub z. En ese caso, aplicando la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, es posible encontrar el módulo de P y de la misma manera el cociente de cada una de las componentes del vector P sobre el módulo de P representa el coseno en la dirección de cada uno, el coseno del ángulo en la dirección de cada uno de esos ejes. A estos cosenos se los denomina cosenos directores.
Una propiedad muy importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores equivale a la unidad.